que lo ideal, si van a reclamar, que lo hagan directamente con un profesional. Que no le digan, en este caso al empleador, oye, es que me tienes que pagar, porque ya lo sabe. Siempre es mejor asesorarse. Vamos a realizar todos los trámites pertinentes para que esa persona esté regularizada. Y esto es muy importante, todas las personas que trabajan con Victorina tengan en cuenta que es un beneficio para ellas, pero también para el empleador, aunque el empleador no lo sepa. Si por lo que sea, esa persona se hace daño de verdad. Familias literalmente arruinadas por no hacer las cosas bien, y es el peritaje informático, que decimos, oye, pero exactamente, ¿para qué sirve el peritaje? Es un servicio que tenemos dentro de Laborley, con el que podemos demostrar horas extra o que estaba trabajando, que hayan podido recopilar ciertas pruebas. Sí. Cuéntanos. A ver, las pruebas, fotografías cuidando a esta persona. Se aprovechan de esa parte emocional para manipular a veces a las personas Y hasta la propia edad de hogar se siente culpable. Dice muchísimo de esa persona, pero no se trata de buena persona. La inmensa mayoría son buenas personas. Tú, por reclamar lo que te corresponde, no eres mala persona. Bienvenidos al podcast número 3 de Defiende tus derechos. Hoy nos acompaña Montse López, abogada laboralista de Laborley. Entre otros temas, vamos a tratar cómo demostrar todas esas horas extras que hayamos podido estar trabajando. Diferentes casos. Hablamos de empleadas del hogar, hablamos de taxistas, camioneros, empleados de la obra, de reforma, incluso de empleados de banca. ¿De qué manera vamos a poder recoger todas las pruebas para aportarlas después? Y algo muy importante, y que no vamos a desvelar, pero hay un servicio exclusivo y único en Laborley para todas aquellas personas que necesiten reclamar sus horas extras. Arrancamos. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Montse? Montse López, Sí. abogada laboralista de Laborley. Pues bienvenida a nuestro tercer podcast. Ya nos vimos hace un mes y medio, quizá. Sí. Creo que te fui a visitar a Sabadell, que es donde tienes el despacho, y estuvimos hablando sobre el día a día que acontece, ¿no? Y la cantidad de casos que estás llevando. Justo antes de empezar este podcast, estábamos hablando de los casos que hoy has aceptado, ¿no? O sea, que te han entrado a través de Laborley y, bueno, sin duda, creo que has dicho 19. 19 casos. Bueno, son unos cuantos. Son unos cuantos, sí. Bueno, pues la idea es que podamos hablar sobre diferentes casos, sobre todo aspectos que quizá puedan ayudar a algunas personas, por un lado, a sentirse identificadas, creo que es importante, y a darles algún consejo, algún tip para que a la hora de reclamar hagan lo adecuado. Un poquito la idea, sobre todo teniendo en cuenta pues eso, ¿no? Que como comentábamos, el volumen de casos que lleváis en vuestro despacho es muy alto. A día de hoy son muchísimos casos, pocos despachos, ¿no? Tramitan un volumen tan alto de demandas laborales. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar sobre, por ejemplo, cómo crees que debería una persona que se dedique, que sea empleada del hogar, interina, ¿no? Alguna vez hemos hablado sobre las peculiaridades, que no todas, pero quizá las peculiaridades de ese tipo de empleo. Quizá están en una situación un tanto precaria, a veces el salario habitualmente está bastante por debajo del SMI, ¿no? Del salario mínimo interprofesional, sí. Y de incluso la cantidad ahora me decías, la cantidad de horas que la mayoría trabajan, muchísimas horas, no se cumplen los tiempos de descanso, ¿verdad? Sí, no, aquí la cuestión de todas, el 99,9% de las empleadas de hogar son contratadas verbalmente sin contrato. El otro día comentábamos con Ricard, que estuvo aquí, compañero y bueno, persona de referencia, al igual que tú en Barcelona, para Laborley.
Estábamos comentando que hay gente que dice, no, es que yo no tengo contrato, ¿no? Y creo que es interesante volverlo a decir, lo tienen, esas personas. Verbal. Y es tan válido. Ujú. Y las personas, o sea, esa persona que dice, yo no tengo contrato, debe entender que lo tiene. Y que aunque no lo haya firmado y no esté por escrito, tiene los mismos derechos Sí. que cualquier otra persona que tenga un contrato y esté dado de alta en la Seguridad Social, ¿verdad? Claro, sí, evidentemente es un contrato verbal, es tácito, no está firmado, aunque y no es por escrito, aunque la normativa establece que la obligación de la empresa es darle el contrato por escrito. En estos casos todos son verbales, entonces, bueno, les pagan normalmente 800, 900 euros al mes, no les dan los descansos, deben de saber que tienen 36 horas semanales, normalmente es la mitad del sábado y todo el domingo de descanso, y que pueden salir. Se les contrata a modo de, se les dice a 40 horas, pero luego están durmiendo en la habitación a la persona que cuidan, las atienden a las 12 y a las 3 de la mañana. Entonces, claro, estás hablando, creo que has abierto un abanico, ¿no?, de incumplimientos Sí. enorme. Por un lado, un contrato verbal que Ujú. no es formal Ujú. y que debería serlo. Sí. Por otro lado, tenemos un salario muy por debajo habitualmente, decimos, esto no tiene que ser así siempre, pero lo que nos encontramos habitualmente en Laborley, Sí. un salario muy por debajo del mínimo. Y sin pagas extras. Todavía peor. Por otro lado, una cantidad de horas de presencia, ¿no?, Sí. que no se abonan de ninguna manera. Y más que de presencia, también de trabajo, porque es que por la noche tiene que cuidar a la persona que está cuidando, porque si la persona mayor necesita agua, necesita ir al baño, la empleada de hogar se debe de levantar y llevarla al baño. Entonces, esto es importante. Yo creo que el O otro sea, no día... son bien de presencia. Entiendo. Vamos a diferenciar lo que serían las horas... ¿Qué diferencia hay entre las horas de presencia que comentamos y las de trabajo? Las de trabajo serían atender a la persona mayor, cuidarla, llevarla al lavabo, vestirla, cambiarle el pañal, el vaso de agua, y las de presencia sería estar allá pues durmiendo o hacerle compañía por si hubiera algún... Es como que, aunque yo no esté trabajando, el hecho de estar a su disposición, Claro. eso ya supone que son horas de presencia. Sí. Entonces, si yo estoy 24 horas ahí y las 24 horas estoy a su disposición, realmente estoy trabajando 24 horas. Claro, eres una interina y te están pagando como si tuvieras 40 horas, y además no te dan las 36 horas que establece la normativa de descanso, donde puedes marchar de esa casa y hacer tu vida. Sin embargo, no se lo dan. Muchísimas, por no decir casi todas, tampoco les dan vacaciones, porque las empleadas de hogar hacen un poco también de guardería de estas personas mayores, porque los hijos no pueden cuidarlo. Entonces, claro, llega vacaciones, los hijos marchan, y ¿quién cuida de la persona mayor? Pues la empleada de hogar. Entonces, tampoco tienen vacaciones. Vale. Recopilando un poco, tenemos la ausencia de un contrato formal, un salario habitualmente muy por debajo del que debería ser. Habitualmente esas personas, si son interinas, la realidad es que van a estar trabajando 24 horas. Sí. Algunas horas serán de presencia, que es lo que hemos comentado, y otras no. Muchas veces o no tienen vacaciones, o no son remuneradas, o tienen menos de lo que deberían, Sí. pero pocas veces tienen un mes pagado. Vamos, yo no me lo he encontrado todavía. De entre los miles de casos Y que ha llevo gestionado, muchísimas empleadas de hogar. y no te has encontrado con ninguno donde tengan las vacaciones. No. Con contrato y todo, porque alguna empleada de hogar sí que tiene su contrato, claro. Pues no han hecho vacaciones. Esa persona que se encuentra en esa situación, que hemos hecho un poquito un resumen, ¿qué consejo le daría si está pensando en reclamar a nivel de pruebas? ¿Qué consejo, qué pruebas tú crees que sería importante para, llegado el momento, poder reclamar? Y antes estábamos comentando, y creo que es muy acertado también
decirlo, que lo ideal, si van a reclamar, es que lo hagan directamente con un profesional. Sí. ¿Verdad? Sí. Que no le digan, en este caso al empleador, pues oye, es que me tienes que pagar, como porque ya lo sabe, de alguna manera esa persona ya lo sabe. Siempre es mejor asesorarse por un profesional, en este caso, pues con nosotros, evidentemente, con cualquier otro bufete de su confianza, pero lo importante es que acudan a un profesional y a través de ese profesional reclamen sus derechos primero, porque si no, ¿de qué manera van a poder saber realmente cuáles son sus derechos y qué deben reclamar? Pero sobre todo porque a veces tú me comentabas que el empleador, cuando reclama directamente la persona, toma represalias, me decías, ¿verdad? Sí, Cuéntame un poco. La mayoría de veces lo que nos hemos encontrado es que cuando la empleada de hogar sabe un poco de sus derechos y solicita que le hagan un precontrato para poder gestionar y su NIE ante la Subdelegación de Extranjería. Lo que es, mal dicho, sacarse los papeles. Sacarse los papeles, sí. Pero entiendo. Entonces, cuando se le solicita es cuando la persona que la ha contratado verbalmente, ya sean hijos, ya sea el propio señor mayor, es cuando le dice, mire, no vuelvas, yo no te puedo hacer un precontrato, no quiero hacértelo porque, y hay grabaciones, porque no quiero pagar la seguridad social. Muchos de ellos también me he encontrado de que les obligan también a ellas, a las empleadas de hogar, a pagar la seguridad social si quieren el precontrato. Entonces, cuando piden o reclaman sus derechos, que es simplemente tener los mismos derechos que todos los demás. Entiendo. Atendamos, no quiero que se me pase ese punto de les obligan o les descuentan la seguridad. Sí. Eso es muy importante. Debemos recalcar que eso bajo ningún concepto. No, yo les digo que no lo acepten, lógicamente, o sea, porque la seguridad social la debe de pagar la empresa. Eso es una vulneración clarísima, sí, ¿no?, de un derecho fundamental. Lo que pasa que normalmente estos pagos se les obliga a pagarlo o en efectivo o se les descuenta de la nómina, pero en esa nómina no consta. Pero si nosotros reclamamos, evidentemente existe la inversión de la carga de la prueba y la otra parte tendrá que demostrar que pagó. Claro, y normalmente no pueden demostrarlo porque lo suelen pagar en efectivo. Las nóminas, ya sean por contrato verbal o por contrato formal, las pagan en efectivo. Y por eso la otra parte, en este caso, el empleador tendrá las de perder, claro, y el empleado las de ganar. En definitiva, es muy importante que tengan claro que ese tipo de acciones, ¿no?, o ese tipo de triquiñuelas que se reclaman y que normalmente se ganan. Sí, la mayoría de veces se quiere llegar a un acuerdo ya antes de interponer la demanda, ya en el CEMAC, porque evidentemente tienen miedo de que venga Inspección de Trabajo detrás, más que nada porque ya informamos y asesoramos que pongan una denuncia de Inspección de Trabajo, más que nada porque la principal cuestión que tienen todas las empleadas de hogar es que tienen miedo. Tienen miedo de que ellas, como no tienen papeles, esta persona les pueda hacer algo. Y es al revés, quien tiene que tener miedo y tiene que tener cuidado es el empleador. Porque realizar y gestionar los papeles de una empleada de hogar es muy fácil. Le haces un precontrato y a los 3 meses esta persona tiene un NIE para que tú la puedas contratar. Pero, sin embargo, para ahorrarse, porque no quieren, no porque no puedan, porque si puedes pagar a una persona para cuidar a esta persona mayor, puedes perfectamente pagar una seguridad social a esta persona y tenerla como tiene que estar una persona asalariada. Quiere decir que cuando les dicen es que no se puede, no es tan fácil, no es cierto. Es mentira, es totalmente mentira. Perfecto, creo que esto es muy importante para todas las personas que nos estén escuchando y que quizá se encuentren en esta situación o conozcan a alguien
que se encuentre en esta situación. No es cierto que no se pueda, no es cierto esa leyenda urbana de que tarda 4 años, en fin. En 3 esa cantidad meses de bulos que se dicen. Es todo mentira. O sea, es muy fácil. Es simplemente se hace un precontrato, que un precontrato es un contrato con una cláusula adicional de una línea. Este precontrato con el certificado de empadronamiento de la cuidadora, y diferentes informes personales de esta persona, se presenta a la subdelegación de extranjería y en 3 meses tienes resolución con NIE. Y eso nosotros se lo podemos tramitar. Evidentemente, desde Labor Ley le tramitamos el expediente, ya sea de arraigo laboral, de arraigo social, y en 3 meses tiene su resolución con su NIE y podrá ir a la Policía Nacional a sacarse las huellas. Perfecto, entonces, estamos hablando de un caso tipo de una persona que está trabajando de interina, que no tiene los papeles, ¿no? Ese permiso de trabajo, esos papeles, y que no sabe si decirle al empleador o qué le digo, qué no le digo, que trabaja muchas horas, no le pagan lo que le corresponde. Viene, le asesoramos. Iniciamos un proceso de reclamación. Ahí mismo, a la vez que lo iniciamos ese proceso de reclamación, establecemos una conversación, un diálogo con el empleador, pero de manera profesional, que es mucho mejor que no que lo haga esa persona directamente, por muchos motivos, ¿no? Porque hay un componente emocional, porque esa persona pues no es profesional y quizá no va a poder argumentar seguro como nosotros. Y sobre todo porque si lo hacen directamente ellos, el empleador se cree con superioridad hacia el cuidador y bueno... Pueden tomar represalias o... Sí. Aunque después, si lo hacen, van a salir perjudicados, muchas veces lo que va a suceder es que ese empleador va a tomar acción que va a perjudicar al empleado, pero también a él. Claro. Por eso lo mejor es, nos contacta, abrimos esa vía de diálogo. Una vez que hemos abierto la vía del diálogo, le explicamos lo que queremos, que es que regularizar, pues si hay unas horas que no ha cobrado, pues que las cobre, en fin, regularizar la situación sin que haya un perjuicio de inspección de trabajo, de sanciones, en fin, todo lo que comporta. Y a la par, vamos a tramitar, como comentábamos, vamos a realizar ese precontrato, ¿no? Vamos a realizar todos los trámites pertinentes para que esa persona esté regularizada. Y esto es muy importante que todas las personas que trabajan como interina tengan en cuenta que es un beneficio para ellas, pero también para el empleador, aunque el empleador no lo sepa. Sí. Porque si por lo que sea esa persona se hace daño de verdad en la casa, es la ruina del empleador, y eso lo sabemos. Y hay casos de cientos de miles de euros, ruinas, familias literalmente arruinadas por no ser consciente, por no hacer las cosas bien. Y después, evidentemente, esa persona diría, madre mía, ¿por qué no lo hice bien? Porque encima el régimen para las empleadas del hogar y la aportación a la seguridad social, o sea, lo que corresponde de pago, es algo menos. O sea, es muy poco, sí. No es tan elevado como lo que paga la empresa. Por lo tanto, como tú bien decías, no hay excusa para hacerlo. Y creo que eso es lo que nosotros podemos aportar, esa persona viene, nosotros abrimos el diálogo, le hacemos entender al empleador, oye, vamos a regularizarlo, pero bien. Claro. Sin que tengas un perjuicio, vas a pagar un poquito más, pero vas a dormir más tranquilo. Si por lo que sea esa persona se hace daño, está cubierto, está dada de alta, paga la seguridad social y no va, más allá de que pueda pasar cualquier cosa, pero no va a tener una contingencia, un problema. Y creo que ese circuito es muy, muy importante, porque vemos cada día casos donde se están exponiendo a cantidades enormes. Tuvimos un caso de 355.000 euros que incluso decíamos, wow, o sea, realmente para una familia tener que asumir es imposible, o sea, habitualmente es imposible, es una barbaridad. Y todo por no haber... Por un contrato. Por un contrato. Por una gestión administrativa, sí, que en 3 meses está solucionado. Haber pagado un poquito más de seguridad social, en fin.
hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Por eso es muy importante que todas las personas que nos estén escuchando y que estén en esa situación o bien conozcan a alguien, que tengan claro que acudiendo a Laborley podemos conseguir, por un lado, reclamar lo que corresponda, pero por otro lado, y a la vez, regularizar su situación. Y creo que ese match, o sea, esos dos aspectos unidos, claro, tienen mucha fuerza y, como tú bien decías, es nuestro día a día. Bueno, tu día a día, sin duda, ¿no? En Laborley, el día a día que sucede es eso.